Hola Jaime, nada urgente, pero llámame, gracias. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo va la cosa? Bienvenidos y gracias por acompañarme en otra de mis conversaciones pendientes con gente a la que sigo o admiro, o que me intriga, o me irrita, o que saben mucho, o que la llevan, o simplemente amigos míos con los que me entretengo conversando. Esta semana le dije que no era urgente, pero que por favor me llamara a Jaime Belolio. A Jaime Belolio ustedes lo pueden ubicar como diputado, y lo es desde hace casi 10 años. Pero yo lo llamo no para hablar de política, sino de la Universidad de Chicago, de su paso por esa universidad, porque sobre la relación de esa universidad con la historia de Chile se han escrito miles de páginas y se ha hablado mucho. Y yo le quiero preguntar cuál es su visión de cuál es esa influencia real de la Universidad de Chicago en Chile, en su política, en su economía y en definitiva en su historia. Jaime es un ingeniero comercial de la Universidad Católica, hizo un máster en la Universidad de Chicago, fue elegido en la Universidad de Chicago el 2018 como The Rising Star, la estrella naciente de su generación. Los dejo con el notable Jaime Belolio. Don Jaime, gracias por llamarme de vuelta. Fíjate que tengo hartas preguntas que hacerte, porque tú, cuando saliste de la universidad, después de haber sido presidente de tu centro de alumnos, de la FEU, cuando todo el mundo suponía que te iba a dedicar a la política, te fuiste a estudiar a la Universidad de Chicago. Y esa es una universidad que todo el mundo dice tiene mucho que ver con nuestra historia de Chile, con nuestra economía, con nuestra realidad política. Los Chicago Boys aparecieron en la conversación en octubre. Entonces, hay tanto chileno que tomó esa decisión y que después ha influido mucho en Chile, que quiero hablar contigo para que nos cuente qué te motivó a irte, desclasificar la verdad, la influencia de los Chicago Boys en Chile. Hay mucha historia que quiero conversar conmigo, por eso gracias por llamarme de vuelta. Muchas gracias, pues, don Darío. Efectivamente, yo tengo la suerte de haber podido estar en Chicago. Todavía no he tenido la suerte, como tú, de que mis hijos vayan al colegio en Estados Unidos y que se puedan educar también en esa formación. Y yo siempre decía a mis compañeros de Chicago que probablemente Chile es el único país en el cual, fuera de Chicago, ser un Chicago Boy significa algo. Y que el verdadero Chicago Boy es mi hijo Jaime, que es made in Chicago and born in Chicago. Sí. Así que para mí fue una experiencia humana, profesional, familiar, intelectual, extraordinaria, que sin lugar a dudas me cambió a mí y me ha seguido influyendo en lo que quiero hacer y lo que me gustaría hacer en el futuro. ¿Y por qué en definitiva te fuiste a Chicago? Me di cuenta que no quería hacer lo mismo que probablemente han hecho buena parte de mis compañeros egresados, que era trabajar en el ámbito financiero o en el ámbito más bien privado. Segundo, me di cuenta que quería tener más herramientas para hacer un análisis económico más profundo. Y tercero, que quería dedicarme a lo público, sea como esto uno pudiese definirlo. ¿En algún minuto dudaste si seguir economía en vez de ingeniería comercial? Sí, de hecho empecé a hacer el magíster de economía. ¿Esa es una opción que ustedes toman? ¿Eso una decisión que toman en qué año de la escuela? Como en tercero o cuarto. Entonces empecé a hacer ramos del magíster de economía. Esa era mi intención. Pero la vida también te obliga a tomar decisiones a veces más rápidas, y entre ellas es que yo llevaba pololeando a esa altura como 7 años. Mi señora actual, Teresita... O sea, rápida no había sido la decisión. Ella terminó de estudiar antes que yo, entonces me dijo, ¿terminas o terminamos? ¿Qué tal? Porque yo ya estaba en el 6º año, digamos, porque había congelado por la FEU, más los otros, claro. Y dije, ya, ok, termino, saqué la administración, hice varios ramos de economía, y entonces me prometí de nuevo a mí mismo que quería ir a estudiar economía en serio, más profundamente. Entonces, a los programas que postulé tenían una base económica más dura. Y cuando me aceptaron en Chicago fue como que hubiese cuadrado todo, porque yo no conocía Chicago hasta antes de irme a vivir a Chicago, nunca lo había pisado.
Sin embargo, la connotación de Chicago para alguien que estudia ingeniería comercial en la Católica, por supuesto que ya es algo distinto. Claro, y te quiero preguntar de eso, de esa leyenda y el rol de esa leyenda en Chile, sí. Pero para terminar de contestar tu pregunta, porque en el fondo, si vale o no vale la pena, yo creo que es extraordinariamente valioso la experiencia profesional, humana e intelectual de lo que significa irse a vivir afuera. Desde la previa, que es como montar una microempresa, porque necesitáis conseguir financiamiento, tenéis que postular, tenéis que hacer muchas cosas que uno no está naturalmente acostumbrado. Después tenéis que generar contactos allá, que obviamente tampoco teníais previo. Llegas completamente al descampado. Yo llegué solo con mi señora, llevábamos 1 año y medio casados, llegamos al aeropuerto y el departamento que nos habían entregado todavía no estaba listo. Nos fuimos a una pieza, digamos, de la misma universidad con baño compartido. Entonces mi señora realmente me dice, ¿dónde me trajiste? ¿Qué época del año era cuando llegaron? Era agosto. Ya, por lo menos no era de esos inviernos. Para nada, estaba rico. Entonces la llevé a pasear por el centro de la misma universidad y la mitad del parque, que es maravilloso, donde de hecho está la Facultad de Economía. Le dije, bueno, aquí te traje. y de ahí en adelante nos enamoramos de Chicago y, como te digo, fue una experiencia esplendorosa. ¿Y el departamento de qué porte era? El departamento era un one bedroom, debe haber tenido unos... 40 metros, 45 sí, 40 metros cuadrados, 35, 40 metros cuadrados. Yeah. Era living, comedor, cocina, todo incorporado, y después tenía una pieza donde cabía la cama y el baño. Claro, que eso es como, ahora, dentro de todo, bien para el estándar de los alumnos de Chicago, ¿no? No, sí, lo que pasa es que el estándar del chileno que va a Chicago es el que va al MBA, y los MBA van con más plata. Porque ya sea porque toman deuda, lo que fuera, tienen una calidad de vida un poquito superior. Yo no tenía eso. Entonces me fui a uno que le pregunté a los que iban a estudiar doctorado o cuestiones más bien en el ámbito de las ciencias sociales, y ese es el edificio que varios de ellos se iban. Un edificio precioso en la calle Hyde Park, que es la misma calle donde vivía, de hecho, Barack Obama, así que después podemos hablar de eso. ¿El entonces senador Obama? El entonces senador Obama. Y ¿Qué año? Perdón, ¿qué año esto? Ya me enredé en la trayectoria. 2008. El 2008, claro. Yo presencié en vivo y en directo su discurso en el Grand Park después de que salió triunfador, junto con otras 2 millones de personas. Grand Park, que es donde celebraban los Chicago Bulls, que es como el parque que está para la batalla y el combo de todas las celebraciones y festivales y conciertos, ¿no? Y donde se inventó Lollapalooza y donde se hace todo. Ahí partió Lollapalooza, no tenía idea. Lollapalooza es el primer lugar donde se hizo ahí en el Grand Park. Y después le hicieron una parte nueva, que es donde ahora está más famoso, donde está es el Bean, que es el Millennium Park. Ajá. Que hay como una sala de concierto mucho más bonita, digamos, y esa como nube que tú te reflejas. Ya, o sea, 2008. 2008. Aterrizaste allá. Y bueno, y después ya me empecé a dar cuenta de algunas cosas que... Pero a partir de tú tenías una vocación política bastante clara. Sí. No sé si tenías alguna duda de a qué te ibas a dedicar o no, o a qué te querías dedicar. Hacer clase, a lo mejor se te metía entre medio, pero no siendo así para la generalidad, la gente que se plantea estudiar afuera, haciendo abstracción de esa faceta tuya propia de haberte dedicado a la política. ¿Cuán valioso es para un país como Chile poder lograr que una cantidad importante o creciente incluso de gente que académicamente lo ha hecho bien, etcétera, etcétera, pueda viajar? Te lo pregunto por lo pronto porque tenemos recursos públicos dedicados a eso. Desde siempre ha habido un programa, no sé a esta altura cuán grande o chico es, pero que financia o beca a cientos de personas para que hagan esta experiencia. ¿Cómo? Sí, bueno, con la pandemia se restringieron esos fondos, se mantuvieron para los doctorados, no así para los magísteres. Yeah. Yo justo fui el año en que se hizo la transición entre la beca Presidente de la República, que se llamaba, y las becas Chile, que fue la nueva modalidad. Y hago esa diferencia porque las becas Presidente de la República, si bien te pagaba todo el tuition de la universidad, que para mí era importante porque obviamente yo no esperaba recuperarlo después, te daba un stipend, es decir, un gasto mensual de $800. Y a mí el arriendo de mi departamento me costaba 840.
Perfecto. Entonces, obviamente no se alcanzaba y para eso me endeudé porque me parecía que era importante. Pero yendo al fondo, ¿le sirve al país tener una formación de capital humano avanzado y profesionales que a su vez tengan redes con otras partes del mundo? Yo creo que profundamente sí. No solo por las mismas personas que van y vuelven, sino que también por las redes que generan, las investigaciones que se pueden hacer a partir de allí, y la experiencia, y ahí es más individual, es demasiado enriquecedora. Y ahí por eso te iba a contar, porque en mi programa, en el programa de la escuela de la Harris School, que estudié yo, políticas públicas, partía con microeconomía, estadística y una serie de cosas que yo ya había hecho. Entonces, una de las primeras cosas que tuve que hacer fue una prueba para saltarme los primeros cursos de economía y los primeros cursos de estadística. Perfecto. Y yo de patúo fui y tomé cursos entonces en el doctorado de economía, porque dije, bueno, aquí estoy. Y la primera clase del curso de economía, donde estaba con los otros estudiantes del doctorado, que son muy competitivos entre ellos, porque saben que a los 2 años la mitad va a estar ahí, llega Kevin Murphy, que era el que hacía la dupla con Gary Becker, premio Nobel de Economía, y en 30 minutos Kevin Murphy pasó toda la economía que yo sabía, completa. Entonces, yo miraba al lado y decía, bueno, y estas cosas ustedes ya las saben y las encuentran en el libro, que era el libro más avanzado que yo había llegado a tener, digamos, en Economía en la Católica, que era bastante avanzado, pero en 30 minutos dijo todo. Entonces yo dije, bueno, ¿y qué más entonces viene de aquí a continuación? Digamos, porque... Oye, pero ¿por qué Chicago? Y a lo mejor vale la pena reconstituir la historia de Chicago con Chile, porque no se puede hablar del Chile de los últimos 50 años, lo querráis agarrar como lo queráis agarrar, haciéndole el quite a esa escuela. ¿Tú algo que ver eso con tu decisión? Sí. Y repasemos esa historia, porque mucha gente no la debe conocer, la mayoría. Completamente tuvo que ver. A ver, los Chicago Boys, llamémoslo así, nacen a partir de un convenio que hace la Facultad de Economía de la Universidad Católica con la Escuela de Chicago por allá del año 67, en donde empiezan a ir algunos estudiantes. Yo creo que antes, fíjate. Yo creo que incluso... Yo creo que fue... Late 50s, Julio Chaná, que era abogado, entre paréntesis, para que los ingenieros comerciales se pongan en su sitio. Julio Chaná, que no me hizo clase a mí, pero era profesor en Derecho cuando yo estaba ahí, él abrió ese programa. Yo sé que hubo algunos previos, pero entiendo que como que el formal, en donde partió, no sé, no sé, pues Ernesto Fontaine, es más o menos de esa época, ¿no? Del 67, 68. Perfecto. Que por supuesto Fontaine siempre nos retaba a nosotros, porque a los que habíamos ido a Chicago después, porque decían que en verdad no sabían lo que era verdaderamente Chicago, porque el 67 era una cuestión radicalmente distinta a el 2008. Claro. En muchas cosas, por el lugar donde está situada la universidad, pero sobre todo en términos de calidad de vida, digamos, bueno, que ha sido un avance para toda la humanidad, pero particularmente para aquellos estudiantes chilenos que partían en esa época. Y la idea no era hacer como un programa muy grandilocuente, llamémoslo así, sino que era este convenio en donde la Escuela de Chicago estaba tornándose como la que tenía una línea, llamémoslo así, neoclásica dentro de la escuela económica, que es la que terminó ganando la batalla de las escuelas económicas, porque al final hoy día casi todas hacen análisis neoclásico, impulsado por Milton Friedman, impulsado por después Gary Becker y otras personas más, que introducen una mirada como con un rigor matemático, pero a la vez con modelos que permitan, la palabra no es predecir, pero que permitan poder interpretar y permitan poder acercarte a solucionar problemas no solo típicamente económicos, típicamente llamémoslo así, de los países de la macro, sino que también de la micro, de cómo las personas toman las decisiones. No lo fiscal nomás y la cuestión monetaria, sino que la conducta de las personas. Exactamente. Bueno, y Gary Becker, y después podemos hablar de eso. Por eso que mucha gente dice que a rato uno se sentía en parte de una escuela de sociología cuando estudiaba en Chicago. Es que Gary Becker hacía clases en sociología y en economía. O sea, su primera tesis, que de hecho la hizo en Columbia y después se fue a Chicago, fue sobre la economía de la discriminación.
mostraba cómo era ineficiente para una empresa el hecho de discriminar, porque te hacía escoger una persona en razón de su raza o tus preferencias personales y no en razón de cuán bueno o malo era para la pega. Claro. Y ahí entonces él derivó en economía de la familia y después economía de la educación, y particularmente acuñando el término de human capital o capital humano, que es el que transforma, o sea, en el cual él se gana el premio Nobel finalmente. Pero Chicago entonces tenía una connotación, por supuesto, en los inicios. Después son quienes escribieron esto que se ha denominado el ladrillo, que era un plan económico para que Chile pasara al desarrollo, en donde Milton Friedman, por supuesto, participaba, pero participó como profesor de quienes lo escribían, no es que él fuera uno de los autores, digamos, de esto. Y eso en la historia de Chile hay que ponerlo en el calendario entre el 70 y el 73, más o menos. Así es. 71, por ahí, durante el gobierno de Allende. Y tú sabes dónde se escribía el ladrillo, ¿no? Yo sé esa historia. ¿Dónde se escribió físicamente? ¿Dónde se juntaban físicamente? Yo imagino que en el CEP tiene que haber sido, ¿no? Por ahí, ¿no? No, Suecia 286. ¿Ah, sí? Sí, la que posteriormente fue y es hasta el día de hoy la sede de la UDI. Ahí funcionaba, ahí se reunían ese grupo, un grupo de personas de abogados dedicados al periodismo. Me voy a carrilear en lo que te voy a decir, pero sospecho que la revista Que Pasa, puede haber tenido también su primer domicilio ahí. No estoy para nada seguro de eso, pero creo recordar algo parecido. Estaban pasando cosas en esa casona. Pasaban muchas cosas, y ellos mismos lo que dicen es que cuando escribieron esto era un ejercicio académico, no era un plan de gobierno, digamos. Era un ejercicio académico así como se han hecho cientos en otras partes, de claro, cómo... qué condiciones tener para que un país pueda salir de la pobreza y tener un amplio desarrollo. Mientras el país iba para otro lado, con tutti, o sea, claro, completamente la dirección contraria. El ladrillo eran políticas radicalmente opuestas a las que se estaban haciendo hace varios años, digamos, pero particularmente en el gobierno de Allende. Y ahí mismo ellos se sorprenden porque, y esto es algo que Milton Friedman dice en un discurso que es muy lindo, lo hace él el año 91, donde habla de las tres libertades: la libertad política, la libertad humana y la libertad social, y dice que las tres van entrelazadas, ¿no? Que no puede haber una sin la otra. Y entonces él empieza a relatar sobre esto y él dice, a Pinochet no le quedó más que llamar a estos señores economistas que no creían en una economía centralizada como teóricamente creen todos aquellos que son militares, digamos, que creen en una economía from the top down, es decir, desde arriba hacia abajo, y no from the bottom up, que es como funciona la economía de mercado. Entonces dice, lo hizo porque no tenía otra alternativa. Y por tanto llamó a estos señores, y estos señores tenían esta propuesta, y por tanto la empezaron a aplicar. Ahora, obviamente también hay más cuentos de quiénes son los que abrieron las puertas para que eso pudiese ser real, digamos, en el país. Que entiendo que fue la Marina, ¿no? Así es. Parece que el contacto ahí fue Roberto Kelly. Efectivamente, fue uno de los principales que dijo, oye, yo conozco a unos tipos que estuvieron afuera y tienen estas ideas y pueden ayudarnos. A unos locos, digamos. Exactamente. Ya, ahí se produce el contacto. Pero fíjate que ahí, si uno lo mira hacia atrás, hay una lección bien bonita que sirve para en cualquier ámbito, digamos. No solo el de las ideas, y no solo para las buenas ideas, también para las malas. Al final, una cuestión que termina siendo decisiva en la vida de un país, y yo me atrevería a decir, porque lo que pasó en Chile tuvo ecos en Latinoamérica, y bastante más allá también, parte con la decisión de un par de personas. Y después con un grupo chiquitito de gente que se va y hace escuela y deciden volver y dedicarse a ser profesores en lugar de irse al mundo privado, y se ponen a pensar un país y lo ponen por escrito, y bueno, se cruza eso con el quiebre de la democracia en Chile, y eso cae en tierra fértil. Pero esa escuela que se mantuvo, mejor dicho, durante muchos años, de seguir mandando gente para que volvieran a enseñar economía más que para irse a trabajar en el mundo privado, yo creo que efectivamente marcó este país. Completamente de acuerdo contigo. Yo diría que de eso hay varias lecciones para la política. Primero, que no basta con tener muy buenas ideas si es que eres tú solo, pero tienes que tener las buenas ideas. Entonces es grupo con ideas, con perspectiva de futuro, y con un trabajo, llamémoslo así, colectivo. Y de ahí hay varios que se dedicaron como
a trabajar toda su vida en esto. O sea, Rolf Lídez, Ernesto Fontaine, Sergio de Castro, Álvaro Sayé, son algunos que terminaron el doctorado y se dedicaron a empujar esto con mucha fuerza. Y esto es bien notable, porque cuando le pregunté a Gary Becker, dentro de los chilenos y todo, de quienes se recordaba, etcétera, siempre contestaba lo mismo. Y él decía que de los alumnos que más cariño sabía que había tenido Milton Friedman y él mismo, era Miguel Kast. Por una razón bien notable, y es que Miguel Kast era extraordinariamente bueno en el ámbito riguroso matemático, pero a la vez en la urgencia de poner esas ideas desde la perspectiva de cómo solucionar los problemas de las personas más vulnerables. Que era una mirada que, llamémoslo así, no era la típica Chicago. Entonces él fue quien le metió esa parte de ella, ok, ¿cómo solucionamos urgentemente la calidad de vida de las personas más vulnerables? Y Miguel Kast no terminó el doctorado porque se vino a Chile, pero si no lo habría terminado. Y se vino justamente a trabajar en el gobierno y a implementar ese impulso del alma, digamos, Exactamente. De hacer todo lo que se pudiera lo más rápido contra la pobreza y transformarlo en políticas públicas. Ese es el origen de Odeplan, en el fondo, ¿no? Es el origen de Odeplan, y de ahí, por supuesto, que se siguen personas que también han servido, como el mismo Cristian Larroulet, Joaquín Lavín y otros tantos que fueron formados, digamos, bajo ese rigor, pero a la vez también bajo una idea de tener soluciones que fueran efectivas con base en la evidencia para ayudar a las personas más vulnerables. Y a mí ese impulso siempre me llamó la atención, porque yo, para serte franco, a mí me gusta la matemática, pero no me gustan la alta matemática de no sé, de las triples derivadas de las cuestiones y las integrales múltiples. Tú decías en algún minuto, es demasiado. A mí me gustaba mucho más lo práctico, el saber cómo con esas herramientas tú podías descifrar, desilvanar un problema y decir, ya, ¿cuál es la mejor forma para que esto resulte? Y eso fue lo que me ayudó a mí la Escuela de Chicago particularmente. Y sería justo decir que de ese impulso de Miguel Kast, que es notable que tú lo hayas dicho, porque yo te iba a preguntar un rato largo más por el rol de Miguel Kast, que mucha gente más joven no necesariamente lo tiene registrado en su mapa. Él es el hermano mayor de José Antonio Kast y el papá de Felipe Kast. Y que era siendo de la misma edad, era como el líder inspirador de una generación de gente que se dedicó en eso y que en ese minuto su foco era ese, el de la lucha contra la pobreza. De hecho, nosotros damos como realidades, conceptos como obvias, digamos, conceptos como la focalización del gasto público. Para eso primero había que descubrir quiénes eran realmente los pobres y tener una red para hacer llegar esa ayuda a ellos. Y sucede que la lucha completa contra la pobreza en Chile, del gobierno militar y después de los gobiernos de la concertación, incluso las políticas públicas y los programas sociales de la presidenta Bachelet, se montaron sobre esa arquitectura original, ese chasis original montado en esos años, que se llamó el mapa de la extrema pobreza, creo yo. ¿Qué detalles hay de aquello y de lo que nos ha dejado a los 50 años que siguieron? Es bien notable cuando si uno revisa después como el impacto específico que tuvo esto, es brutal, porque había muchas políticas que se entregaban suponiendo que le llegaban a las personas más vulnerables, pero al final él no las estaba repartiendo bien, y entonces a lo más, o sea, en el mejor de los casos mantenía la misma desigualdad, y en el peor de los casos la incrementabas. Algunos de los casos que nos ponían siempre era el subsidio que existía en el invierno al precio de la parafina, que teóricamente era para que las personas pudieran calefaccionar sus hogares. Sin embargo, las personas más pobres no tenían ninguna posibilidad de tener una estufa parafina. Y lo que hacían más bien era calentar sus hogares con braseros, con todo el peligro que eso significaba. Por tanto, cuando tú subsidiabas el precio de la parafina, lo que estabas haciendo era hacer una transferencia monetaria de un Estado que era pobre a personas que tenían mayores ingresos. No es que fueran millonarios, no, pero tenían mayores ingresos. Pero incluso el rico se beneficiaba con eso, ¿no? Exactamente. No estaba focalizado ese gasto. Entonces, claro, la focalización requería, como dices tú, de poder identificar dónde estaban esas personas más vulnerables, qué condiciones tenían, cómo se diferenciaban entre ellos. Era lo mismo. Ahora, claro, uno llega a un nivel brutal, que es decir, es lo mismo vivir en un piso de tierra
pero sin techo, que en un piso de madera, pero con un techo débil, y etc. Entonces inventó una ficha, que es una ficha de caracterización socioeconómica, que es la famosa ficha CAS, pero que la gente le decía normalmente ficha CAST. Claro. Y la ficha CAST era la que permitía saber quiénes vivían bajo la línea de la pobreza, y ahí se toman, por supuesto, también otras investigaciones, cuestiones o estándares internacionales, la CEPAL, la línea de la pobreza, y llegamos al punto en el cual, Chile llegó a tener un 45% de la pobreza en el año 90, y hoy día todos nos celebramos que tenemos un 8%, pero eso es por algo, no es porque sí. Y particularmente, no sé si vamos a empezar a hablarlo, pero en el post-pandemia a mí me preocupa mucho eso, porque va a volver a aumentar la pobreza, va a aumentar la desigualdad, y vamos a tener que volver a hablar de lo que significa hacer políticas focalizadas hacia los más vulnerables. Pero yo quiero volver a Chicago y a tus profesores, porque de hecho, fíjate, anteayer bajé un libro, aquí está mi Kindle. Mira, no te voy a decir de quién es, ni cómo se llama el libro, te voy a leer la introducción. Ciertos eventos altamente probables, desde riesgos de colisiones con asteroides hasta accidentes inimaginables en algunos laboratorios, los creo posibles en el futuro inmediato. La literatura científica y popular referida a las megacatástrofes es amplísima, pero en el derecho y las ciencias sociales, no. Me estoy saltando mucho. Y este señor dice, y estoy convencido de que lo que llamamos riesgos catastróficos son reales y crecientes, y que las ciencias sociales, en particular la economía, la estadística, la psicología cognitiva y el derecho, tienen un rol esencial pendiente en el diseño de políticas públicas e instituciones para enfrentarlas. Richard Posner. Se llama un libro que se llama Catástrofe, lo bajé hace 2 días. Riesgo, ¿cuál es el subtítulo? Catástrofe, costos y riesgos, algo así. Escrito en 2004. Dije, cae perilla, léelo ahora, ¿no? Richard Posner con Gary Becker tenían un blog que se llama Posner Becker Blog. Me lo perdí. En que escribían ellos como sus columnas, y a veces entre ellos se contestaban cosas. Extraordinario, porque primero el sentido económico de Richard Posner era una cuestión impresionante. Que abogado, él es un juez. Y juez. Yo creo que tú Gary Becker, y mi Richard Posner. Claro, tú fuiste a Chicago y yo no. Probablemente. Probablemente. No, Richard Posner es impresionante. O sea, en ese análisis económico del derecho y cómo, al final, bueno, es distinto que cómo se falla acá en Chile, pero cómo igual las consecuencias de los fallos generan una serie de ámbitos que antes no estaban a la vista. Por ejemplo, toda la lógica del teorema de Coase, que a todo esto, único abogado en ganar su premio Nobel de Economía. Ronald Coase, ¿no? Ronald Coase. Ronald Coase, en que se le suele como decir... un abogado que se ganó el premio Nobel de Economía, sí, qué notable. Y la típica frase de Ronald Coase es por los costos de transacción. Dice, si los costos de transacción son irrelevantes, entonces puede haber un acuerdo entre las partes. Pero no, lo que está diciendo Ronald Coase es justo al revés. Está diciendo la importancia de los costos de transacción para determinar el derecho de propiedad. Que te pueden impedir el acuerdo, claro. Efectivamente. Entonces, toda su teoría es bastante extraordinaria en eso. Pero una otra cosa sobre Chicago, yo diría, porque cuando uno va a las universidades gringas, estas que están así como en el top 10 del mundo, siempre tenéis profes que son extraordinarios y que son como estrellitas. Pero Gary Becker era especialmente extraordinario. Yo tomé todos los cursos que pude con él. O sea, hice Teoría de Precios 1 con él, hice Capital Humano, y hice un curso que hacía en el MBA, y además también tomé otro con el otro profesor que era como el que hacía esta dupla, ¿no? Que había uno que se llamaba como Teoría de Precios Aplicada, y una serie de otras cosas que era bien entretenido, que tenía que escribir ensayos, entonces eso era muy entretenido. Y Gary Becker tenía una particularidad, que es que llegaba a las clases, ocupaba tiza, porque bueno, en esa época cuando yo estudié todavía había tiza y pizarrón, y de repente paraba, se daba vuelta y miraba y decía, ¿usted qué piensa?
Entonces, si tú no estabas así muy atento, enchufado, claro. Estabas ahí fuera. Y después de la primera prueba, él agarraba a aquellos que le había ido mejor y les preguntaba siempre. Y una de las cosas que yo también me había prometido a mí mismo en Chicago es que quería ser Mateo. Entonces fui Mateo y en el curso de él me fue súper bien. Y por tanto sabía que tenía que llegar, como de aquellos que yo me podía reír en la universidad antes, tenía que llegar, sentarme antes, haberme leído la materia, estar en primera fila, con cara de que entendía todo. Era un profesor que se dedicaba a sacar lo mejor de ti. Y sus ayudantes eran también tipos extraordinarios. ¿Y te apuntó con el dedo alguna vez y te preguntó? Sí, varias veces, varias veces. Y claro, sí, lo difícil es, te están mirando todo, entonces no te podías equivocar. Claro. Y salas que son grandotas, son cursos muy grandes, eso, ¿no? La de teoría de precio eran como 100, y ahí en general yo trataba de esconderme, porque los otros eran unos salvajes de la matemática, digamos, entonces se las sabían todas. Pero en Capital Humano no, ahí me gustaba porque además había un contenido más político que me encantaba manejar. Y eran clases de 60, 80 personas. Muy entretenido. Y bueno, a ti no te pasa, pero también hay una limitante para aquel que se va a estudiar afuera, que es el inglés. Si bien yo hablaba inglés, es distinto hablarlo, escucharlo, a tener que debatir con otros en una sala con otros 100. Porque te sientes, por supuesto, en desventaja. Y eso es algo que se supera. Yo hasta terminé tomando un curso de filosofía, digamos, en Chicago, que fue también extraordinariamente importante para la pega que me ha tocado hacer ahora. Entonces, para mí Chicago sí, era una marca, lo tengo clarísimo, que especialmente tenía una connotación en Chile, pero a la vez era rigor, era aprendizaje, era poder abrirte la mente, hacerte sentir que no sabías nada, pero que al mismo tiempo tenías que volver a aprender. Fue ese amor como por querer estar empujando más, lo que me hizo al final graduarme con honores y tengo además el gusto de haberme ganado un premio, de hecho, de la Harris. Le llaman ellos ¿cómo le llaman? El Rising Star. Me gané el premio al mejor egresado sub-40, así que para mí fue una experiencia extraordinaria. Miss. Oye, a mí me llama la atención, yo tuve que estudiar en un minuto porque entré a trabajar en un ambiente que habían puros economistas, que además llevaban mucho tiempo trabajando entre ellos, que era como que hablaran en otro idioma y a una velocidad, y además que ninguno de ellos era lento. Estoy hablando del equipo de Hernán Vigi, Luis Larraín, Cristian Larroulé, Pablo Inen, qué sé yo. Imagínate yo, verde, ahogado, tratando de seguirle el ritmo, me puse a estudiar. A mí me ayudó mucho, por eso Richard Posner, ahí lo descubrí. Estoy viendo el libro Etapas Verdes del análisis económico de la ley, y por ahí me metí en esa onda, pero en algún minuto uno también se encontraba con libros del propio Posner, estoy pensando, que para uno era una mezcla de shock, de golpe de aire fresco, de que te iluminaran una conversación desde un ángulo completamente distinto, porque la forma en que abordaba los temas era tan distinta. Entonces, te pongo un ejemplo, porque en realidad es muy etéreo el comentario que te acabo de hacer. Sex and Reason, me acuerdo, uno de los libros de Richard Posner. Uno diría una mirada completamente desprejuiciada a temas que tienden a ser motivo de acaloradas discusiones porque se te cruza con visiones morales, visiones religiosas, y él se paseaba por el matrimonio, la paternidad, si tener más o menos hijos, el aborto, la homosexualidad, parejas de 1, de 2, de 3, todas las combinaciones posibles, en un lenguaje con un análisis completamente alejado de cualquier connotación religiosa y de las consecuencias que tenía en la conducta de la gente lo que las leyes resolvieran. Yo no sé cuánto eso es parte de la cultura de Chicago, de las escuelas de ese tipo en general, o era una peculiaridad de Chicago, era una peculiaridad de Posner. ¿Qué onda? No, yo creo que habían varios de esos locos. Porque en Chicago estaba hasta como idea de que tú podías modelar cosas inmodelables y echarte a volar en esa idea. Entonces hay un principio que es el clave, que es el as if, ¿ah? Como si.
Entonces, Gary Becker siempre partía diciendo esas cosas. Diciendo, mira, cuando él escribió un libro sobre economía del crimen, no se trata de que el delincuente está fuera de la casa haciendo ecuaciones para saber si le conviene o no le conviene entrar. Para calcular, claro. No, pero hace un raciocinio y entonces él trata de modelar ese raciocinio para ver cuáles son las políticas que pueden impactar mejor en que haya menos crimen. Entonces, ejemplo, te decía él. No basta con, por supuesto, el delincuente, ¿qué es lo que va a haber? El botín, obvio. ¿Qué tan grande, digamos, es lo que va a ir a ganar? Pero también está mirando la pena asociada al delito que tiene, pero mucho más importante que la pena asociada es la probabilidad de captura y a su vez que es distinta que la probabilidad de condena. Entonces él decía, mira, lejos lo más importante es la probabilidad de captura, no la pena. Entonces si la pena es pena de muerte, pero no te captura nadie, no sirve absolutamente de nada. O si la pena es alta y te capturan, pero nunca te van a condenar, entonces tampoco sirve mucho. Para mí no lo va a pasar mal. Claro. Entonces, es ese tipo de discusiones que tú decías, ¿de dónde salen? Bueno, de esta lógica del pensamiento económico en que tú eres capaz de plantearte ideas completamente alocadas, llamémoslo así. Hay varios libros que siguieron a más de Richard Posner, uno que se llamaba como More Sex y Safer Sex. Que era esta idea como de que si el mundo se dividía entre aquellos que regularmente iban como al mercado de búsqueda de personas para tener sexo de aquellos que no, entonces ¿por qué era mejor estar en ese mundo que en el otro mundo? Porque la probabilidad de encontrarte con alguien contagiado era menor. Entonces, ese tipo de cosas locas, digamos, que empezaron a desarrollarse también en la época que yo estaba ahí. Steven Levitt, con Freakonomics. Bueno, exactamente, él tiene un capítulo completo a propósito de los contagios. Exactamente. Levitt y otros empezaron a hacer esa lógica, y de ahí empezó también, que ahora ya está mucho más desarrollada, esto que le han llamado como la economía conductual, y algunos que hacían como experimentos, ¿no? Economía experimental, hasta el punto de el nudge, que este libro, ¿no? Que te dice este empujoncito, no sé cómo decirlo en español, digamos, pero es dar un pequeño empujón para que las personas tomen ciertas decisiones. Y que es, no sé, pues, el clásico ejemplo de que si tú en una fila en donde las personas tienen que alimentarse, primero le pones las ensaladas, la fruta y la comida sana, y al final le pones la comida con más grasa y otro, van a llenar su bandeja y por tanto van a comer menos cosas con grasa que si hubiese estado hecho al revés. Y así, y eso tiene una connotación también para política pública. Entonces, en Chicago estaba esa idea loca. Ya, pero que no era picking the winners, ¿no? Porque eso habría sido apartarse un poco de la ortodoxia, ¿no? Bueno, Richard Thaler, que fue el que escribió este Natch, es alguien que entraba en tensión con los economistas. Okay. Porque los economistas, Richard Thaler venía más bien como del ámbito del MBA, en cambio los economistas se reían de él, digamos, decía que la economía experimental requería de más cosas. Pero siempre con ese supuesto, con ese as if, que es una cuestión clave, porque cuando hay quienes leen de pasada a algunos de estos economistas, dicen, oye, pero ¿cómo es posible que alguien pueda determinar que hay una cantidad de hijos óptimos dentro de una familia? O un momento en el cual deciden divorciarse. Y lo que Becker está diciendo no es eso. No te está diciendo, oye, haz la ecuación para saber si te divorcias o tienes un hijo más o no. No. Pero hay obviamente un raciocinio económico también detrás de una serie de decisiones. Claro. El libro de A Treatise on the Family, ahí se me enredan, sí. Posner y Becker. Ese es de Becker. Ese es de Becker, sí. Y Sex and Reason es de Posner. Sí, ese es de Posner. Oye, ese blog debe estar todavía disponible. De todas maneras. Y sí, yo no tengo duda. Ah, pero me lo perdí. Lo vamos a buscar. Porque fíjate que ese desprejuiciamiento, ese rigor para pensar las cosas y avanzar en raciocinios te lleven a donde te lleven, tenía simultáneamente esta cosa como te lo dije antes, como de shock y al mismo tiempo de refrescante y de encontrarte con la verdad, los datos. Luego tú tenés que ver qué hacís con ellos, cómo los procesás y cómo los hacés calzar con tu visión del mundo, o si ajustáis tu visión del mundo, pero había y curiosamente una actitud muy poco ortodoxa, creo yo, muy práctica, muy distinta a lo que se puede suponer. Hay gente que yo creo que si le hablan de la ortodoxia de Chicago,
se la imagina así o no, como una cosa rígida. Exacto, y es lo contrario. Mira, yo la tiendo a ver como algo completamente flexible. Tuve la suerte de justo ir a una charla de Amartya Sen. Amartya Sen, que tiene otra visión completamente distinta, digamos. O sea, no completamente distinta, pero muy distinta, y viene de una tradición más, llamémoslo así, humanista. Tiene un paper que yo se lo hacía leer siempre a mi alumno, que se llama Rational Fools, los tontos racionales. Porque dice, nadie es un homo economicus, un hombre hiperracional que puede hacer todas estas cálculos. Entonces también entran dentro en las decisiones de las personas sus emociones, sus valores y otros. Y tiene razón en eso. Entonces tuve la suerte de ir a una charla de Amartya Sen y después tenía clases con Becker. Imagínate, o sea, ya imposible, más entretenido. Y en la clase con Becker le levanto la mano y le digo, oiga, profesor, ¿sabe qué? Acabo de venir de una charla de Amartya Sen y dijo que un problema sus modelos o que no son completos porque no incorporan actuaciones de los seres humanos. Entonces, y Becker me dice, sí, tiene toda la razón. El problema es que si yo pongo todo en mi ecuación, ya no es un modelo. Y yo necesito tener modelos. Y por tanto, no es que yo pueda explicar el amor, dijo, pero quiero tratar de poder entenderlo de manera de tomar decisiones en torno a eso. Perfecto. Ok, le dije, suficiente. Entonces no era contradictorio en absoluto, y vamos, y te tiraba adelante. Entonces él mismo también te permitía mirar los problemas y acercarte de 15 formas distintas, y que no era como una sola tesis, así como, y si no hacías eso estás equivocado. No. Claro. De hecho, la polera de Chicago decía algo así como, bueno, dos cosas. Había una polera que decía Chicago, where fun comes to die, o sea, donde la felicidad y la alegría se terminan. Claro. Porque era famoso la universidad como tal. Ahí viene a morir. Pero también algo que era una que decía, ya, esto funciona en la realidad, pero ¿cómo funciona en la teoría? En vez del revés, digamos. Que era toda esta idea loca, ¿cachai? De querer hacer teoría sobre todo y ver si funcionaba. Oye, mira, en este gallito entre Posner y Becker, te quiero, deja citar de nuevo al maestro Posner. Mira esto. Este es el libro Catástrofe, que te estaba mencionando, que se llama Catástrofe, Riesgo y Respuesta. Dice, este es el resumen que alguien hace del libro. Él sostiene que, parece escrito hoy día a propósito de lo que estamos viendo, él sostiene que el realismo sobre lo que la ciencia y los científicos pueden proveer, el uso de tecnologías innovativas sujetas a un beneficio, a un análisis de costo-beneficio, el tener abogados científicamente preparados, la existencia de una red sin precedentes de cooperación internacional y una actitud pragmática hacia las libertades civiles son las claves para lidiar efectivamente con riesgos catastróficos. Dime si no hay ahí un manual del instrumental completo que hoy día uno está contemplando para enfrentar esta pandemia. Escrito por Posner en el 2004. A propósito, espérate un momentito, que se me había olvidado tomarme mi vitamina C. ¿Qué está tomando usted para...? Ahora aquí... Porque alguna deficiencia tienes que tener. Te veo con poco pelo, ¿no? ¿Eso es opción estética o...? Sí, no, ya tomé todo lo que pude y no funcionó. Hay una carga hereditaria que traté de atrasar lo máximo que pude hasta que ya decidí que no más. Oye, y para esto, ¿estás haciendo algo distinto por el lado de la suplementación? Yo tengo mi vitamina C, una al día, tomada poco, para mantener alto el nivel todo el día. Es un dato. Hay un hack importante. Sí, porque el half-life de la molécula es relativamente corta, entonces, y sí. Vitamina D. Un aviso gratis a... Bueno, hay varios proveedores de 5.000 unidades al día. Mira, no es mala idea. Yo de vez en cuando me topo un multivitamínico que tengo. Porque tiempo de pandemia ha hecho que uno esté más encerrado, que pueda hacer menos deporte. Yo además vengo saliendo de una lesión en la rodilla de nuevo. Así que necesito hacer ejercicio porque es la única manera de botar tensión.
Así que vamos a seguir tu consejo. No, te iba a decir que el revisé recién y el blog está todavía online. Por supuesto, el último post se llama In Memoriam, Gary Becker, Claro. 1930-2014, y dice The Becker-Posner blog is terminated. Richard Posner. Y se terminó, digamos. El SIG. Y Posner sigue vivo, que debe tener 100 años a esta altura, ¿no? 80 y algo. Yeah. Sigue vivo. Pero ellos de este blog hicieron un libro o seleccionaron las mejores cosas y se llama Uncommon Sense. Ah, pero ese libro va rápidamente va a transitar en forma electrónica. Se llama Uncommon Sense, Economic Insights from Marriage to Terrorism. ¿Ah? Claro, que ese es el punto. Se paseaban por los temas y no sería trivial saber qué nos estarían diciendo hoy. Claro, de la decisión de cuánto aguantar de la pandemia, cuánto no, cuánto empujar las cuarentenas, etc. Oye, pero deja volver atrás, porque a propósito, a nivel personal, porque ¿qué ajustes has hecho tú en tu vida a propósito de esto? Y te lo pregunto por lo siguiente, porque en el fondo no hay cómo separar las cosas. Las opiniones políticas y la opinión que todos nosotros tenemos respecto de lo que es mejor o peor, y eso lo podemos transformar en un plan, en política pública o en un discurso bien hecho, al final está contaminado, contagiado, impulsado, influido por lo que uno está sintiendo. Y si una persona está asustada de una cosa, es imposible que eso no influya en su posición. Y hoy día hay gente que está más asustada del bicho que de perder su pega, y hay gente que está más asustada de perder su pega que del bicho. ¿Cómo tú te has enfrentado a esto? Buena pregunta. Yo le tengo mucho más susto al post-pandemia que a la pandemia misma. O sea, me genera cierta ansiedad el saber que estamos llegando a un momento en el cual estamos en la capacidad máxima, digamos, de las camas críticas en nuestros hospitales, y eso puede significar que más personas vayan a morir. Esta conversación tiene lugar el 21 de mayo del 2020. Esto para los millones de personas que escucharán esto en el futuro, para que sepan que estamos justo una semana en que nos acercamos a esa cama crítica en Chile. Exactamente. Entonces, eso es un debate brutal, ¿no? Sí. Que ese dilema ético de la última cama. Y acabo de tener un hijo que tiene una semana, y por tanto me tuve que cuidar, dentro de lo que podía, de no contagiarme, porque si es que yo tenía COVID, mi señora, obviamente probablemente se lo habría contagiado, y el parto no habría podido ser un parto normal, sino que habría tenido que ser una cesárea de emergencia. Entonces tenía consecuencias, digamos, relevantes que yo me contagiara. Ahora, para serte franco... ¿Y eso por qué, Jaime? ¿Por qué? El protocolo mundial y MinSal hasta ahora es que para que no haya infección horizontal, es decir, de la madre al hijo, vertical en verdad, si ella es positivo, tienen que hacer una cesárea. Y si tienen duda, lo hacen todos como astronautas, digamos, los médicos. El papá no puede entrar al parto y no le permiten hacer apego. Perfecto. Hasta que confirmen que es negativo. Y si es positivo, entonces lo tienen que dejar hasta un rato como en cuarentena. Ah, pucha. Entonces, era importante, digamos, no contagiarse. Oye, eso deja de preguntarte. La gente se debe imaginar que en Chicago hay puro Chicago Boys, entonces son todos de derecha. ¿Cuál es la realidad de tus compañeros, digamos, tu curso? ¿Cuál era el abanico ideológico? ¿Cómo se da esa discusión? En mi curso debe haber sido 80% demócratas o centro-izquierda-izquierda, 20% centro-derecha. Y eso en la Harris. Probablemente en el MBA tiene que haber sido mitad-mitad, en la escuela de economía también probablemente mitad y mitad, y en la universidad en total inmensamente mayor, lo más de izquierda. O sea, Bernie Sanders tenía banderita y polera por todo Chicago, la Universidad de Chicago. O sea, claro, que no quepa duda de eso, no es ajeno a lo que pasa con otras universidades de otras partes. O sea, suponer que Chicago es una escuela así como de derecha es simplemente, primero, no saber lo que significa Chicago en términos de apertura, de diversidad, claro. Y segundo,
simplemente no es cierto, ¿no? Oye, ¿y te tocó estar ahí a propósito de Bernie Sanders en 2008 cuando Barack Obama, o sea, viste su campaña? Tú llegaste allá para la recta final, justo después de la convención demócrata, una cosa así, ¿o no? Sí, así es. Me tocó ver todos esos últimos pocos meses, vivir la elección misma ahí. Como te decía, yo vivía a 3 cuadras de Obama y él fue un par de veces a su casa mientras aún no ganaba, y uno sabía porque el operativo que había era una cuestión impresionante. Y uno y además era bastante, iba a una iglesia que quedaba muy cerca de su casa, de una casa bien bonita además, pero se notaba como era como cercano, ¿no? No era tan lejano el poder llegar a él, así como una hola. Además iba a un gimnasio también que iban otros amigos míos, entonces lo veían, se saludaban, etc. Pero la noche misma en que gana Obama, a pesar de que yo no habría votado por él, no pude no ir al Grand Park. Y habían unas 2,5 millones de personas. Es la concentración más grande en la cual yo he estado. Por supuesto que muy atrás, pero veía allá lejos el escenario puesto, las cientos de pantallas en donde él hacía su discurso. Es la noche de la elección. La noche de la elección, esa noche de noviembre. ¿Y él estaba físicamente dónde? Fue a Chicago. ¿Estaba ahí? Fue a Chicago. Ah, estaba ahí, ya. Sí. O sea, como dijiste pantalla, pensé que de pronto... No, habían pantallas por la cantidad de personas, digamos, para que se pudiera ver también en otros lugares. Claro. Y me impactó una cosa que el ambiente que había era muy notable. Era un ambiente como de buena onda, porque Chicago es una ciudad que tiene una tradición de tensión racial. Es una ciudad que tiene inmigrantes latinos, inmigrantes irlandeses, de ahí que pintan el Río Verde, ¿no? Para ese día. En febrero, marzo, ¿cuándo es San Patricio, no? Marzo. Sí, St. Patrick's Day, en marzo. Sí. Y una tensión también barrial, particularmente con afroamericanos. Y ver a 2,5 millones de personas juntas ahí, todas felices, todas abrazándose, todas saltando, era una cuestión muy notable. Yo no me arrepiento en absoluto de haber ido para allá. Y me di cuenta además del tremendo orador que es Barack Obama. Una cuestión impresionante. Capaz de, en ese caso, entusiasmar a 2,5 millones de personas, inclusive a algunos que no habríamos votado por él, digamos. Claro, es que es un personaje curioso, Obama, porque por un lado tiene el tono perfecto, te puede dar una receta de cómo hacer huevos revueltos y va a sonar como un profesor universitario diciendo algo iluminado, pues el tono, la cadencia que tiene. Por otro lado, es tan robótico y frío, porque te va a dar desde la receta de los huevos revueltos hasta el programa de gobierno con la misma voz, la misma cadencia y con una disciplina comunicacional, que podemos hablar después, absolutamente descomunal. O sea, todo lo que yo en Reagan reconocía como talento con la pelota en los pies, en el área chica, en la improvisación. Comunicación y la comunicación de las sutilezas de la emocionalidad. En eso yo creo que insuperable, estamos hablando de estos personajes, presidente de Estados Unidos, creo que, y un gran comunicador Reagan en general, tenía una visión de las cosas de largo plazo y un mensaje muy claro. Bueno, Obama lo veo yo como la disciplina comunicacional está ahí y suena y se ve como presidente. Y yo creo que todo el resto, la carga emotiva, nosotros se la proyectamos a él, por lo que representaba el que llegara a ser presidente. Pero siempre lo he visto como casi como un robot, fíjate. No. Yo reconozco que estoy muy solo en mi interpretación del personaje, pero no sé tú que lo viste más de cerca cómo lo percibes. Yo le he seguido más bien su trayectoria una vez que ya fue presidente. Conocía mucho de cuando era senador, y que probablemente era de los más izquierdistas más duros. Y lo encontraba gracioso, digamos. O sea, esta típica, esto que le llaman el encuentro del presidente con la prensa y otro, lo encontraba gracioso, digamos, pero tú tienes razón en que él es quizás es un doctorado en leer de la pantalla. ¿Ah? Claro. O sea, es probablemente la mejor persona que ocupa el teleprompter para un discurso. Claro, uno no se da cuenta. Fíjate que ahora, no sé si viste
en Netflix, The Last Dance, este documental sobre Michael Jordan. Claro, aparece hablando sobre Michael Jordan y escucharlo hablar sobre Putin. Es el mismo tono, es exactamente igual. Ahora, hay una cosa bien notable, yo no sé si tú lo has visto, y yo lo recomiendo porque en sí eso es un doctorado en comunicaciones políticas y la importancia de tener un mensaje y una visión clara, que es ver el discurso que Obama hace ante la convención demócrata, no el 2008 cuando fue electo candidato, sino que el 2004. El discurso que él hace para apoyar la candidatura de Kerry se llama Hope and Change. Y tú lo escuchas ese discurso y es línea por línea, palabra por palabra, exactamente el mismo mensaje con que ganó el 2008. O sea, había una cuestión pensada, meditada, calculada, hasta la última palabra. De verdad es imposible encontrar un grado de separación entre lo que él dijo el 2004 y lo que fue su campaña 4 años después, para ser electo presidente. ¿Viste Michael Jordan? ¿Viste la serie o no? No he terminado de verla. Vi los primeros 3 capítulos. Oye, y a propósito de Chicago y Grant Park, ¿estáis viendo The Last Dance, la serie esta de Michael Jordan? La estoy viendo. La verdad es que cuando veo alguna serie o alguna película que tiene a Chicago, me produce cierta nostalgia. Y por supuesto, yo seguía a los Bulls de chico. O sea, veía el básquetbol en esa época. Veía básquetbol y fui a ver los Bulls varias veces también. Ahora, justo pasó que cuando yo estaba allá, ganaron los Red Hawks, ganaron la NFL. Perdón, la NH, la de hockey, NHL. Perfecto. Y yo no soy seguidor del hockey, digamos, pero también era una fiesta a la cual uno tampoco podía perderse. Pero Chicago tiene esa connotación también deportiva muy notable, que es súper entretenida. Fue ir al estadio de los Bulls era tremendamente entretenido, y ahora me ha gustado mucho la serie porque está muy bien hecha, de historias que ahora las entiendo mejor. Por ejemplo, toda esta tensión entre Pippen y el propio Michael Jordan, que tenía también que ver con cuánto le pagaban a él. Claro. Cuestión que, claro, yo cuando chico no era así nomás, pero crecí viéndolos. Michael Jordan era para mí... Pero notable que eso, porque al final lo que uno persigue en Pippen es una cuestión que es humana y es lo que le pasa a cualquier ser humano. No era la plata en sí, era el sentirse no valorado lo suficiente. O sea, no me quiero poner denso, pero era el 6º pagado de Chicago, cuando en verdad era el 2º más importante. Entonces, puta, ¿por qué, po? Y no ponéis nada en pasarte de ahí a Viktor Frankl y la importancia del sentido en la vida, que tiene siempre que ver con cuán relevantes somos para el resto, cosa que descubrimos en la valoración que el resto tiene de nosotros, y que me imagino es lo que se persigue en cuanto están dispuestos a pagarte. Entonces, es imposible no empatizar con él, no entender claro que se amurró un par de veces Pippen de manera histórica y estéticamente poco lucida. Sí, pero bueno, como te digo, yo todavía tengo cierta nostalgia de algunas cosas. Me ha tocado ir a Chicago un par de veces. He podido hacer clases en Chicago, y he ido también con mi señora, bueno, te conté, para recibir un premio y otro, y vamos siempre a los mismos lugares. A pesar de que podríamos ir a un restaurante más fancy, lo que sea, no. Yo quería ir al mismo lugar donde fuimos N veces, donde era la pizza Chicago Style, y después, y así. La verdad es que uno termina como añorando un momento que obviamente no se repite, porque recién casado, con un hijo, siendo estudiante, es súper distinto que ahora que soy papá de 4 niños, diputado, pelado, con tensión y otro. Por supuesto, no le gustaría volver atrás, pero cada una de las series que veo con Chicago me prenden mucho más. Y a todo esto, un libro que yo sé que te va a gustar, no sé si lo has leído, uno que se llama A Gang Leader for a Day.
Eso tiene que, sí, por supuesto. Y eso fue materia de un estudio de la Universidad de Chicago también. Sí, 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 me suena. Efectivamente, es un estudiante de doctorado de sociología de la Universidad de Chicago que se llama Sudhir Venkatesh, indio, Exactamente. y escribió un libro sobre Líder de una pandilla por un líder día. de una pandilla por un día. Extraordinario. Y que sirve también para entender el contexto de la violencia y otros que estamos viviendo en estos días. Ah, pero qué notable. Sí, ese es un libro que debe tener ya sus 15 o 20 años, ¿no? Por lo menos. Sí. A él lo dejaron a cargo de la pandilla que vendía drogas en la parte sur de Chicago. Él estaba haciendo un estudio sobre las pandillas y por eso se metió en una. Se metió en una, conoció al líder de esta banda y empezó a seguirlo en su trabajo. Claro, y este estaba en Chicago, así que era bueno para los números, lo pusieron rápido a cargo de las finanzas del negocio. Y entonces un día el tipo le dijo, ya, hoy día tú te quedas a cargo, toma tú las decisiones para que veas lo que se siente. Ah, diablo. Ya, vamos a sacar ese libro de la biblioteca. Oye, para terminar con tema profundo, importante y, en fin, de las cosas relevantes de la vida. ¿Qué nos puedes decir tú de la pizza típica de Chicago? Deep dish pizza. ¿Qué es lo que es? ¿Cómo se hace? ¿Te has atrevido a cocinarla alguna vez? Porque te puedo dar ahí algún dato. Mira, no me he atrevido a hacerla, pero es una pizza grosera en la cantidad de queso mozzarella que tiene, pero así grosera. Tanto así que si uno la congela y la corta, podría pensar que es un pie de limón. Exactamente. o más, un cheesecake, es como eso. Sí. Entonces es una masa delgadita, muchísimo queso mozzarella, exquisito, y por supuesto arriba todas las cosas que uno quiera. Salsa de tomate que tiene que ser al basil, es decir, que tiene que ser con albahaca. Y no muchas cosas más. Entonces es una pizza que se tiene que comer en plato hondo, que te comes un trozo y te sirve un muy buen rato. Yo me acuerdo que yo compraba una medias con mi señora, que además es flaca, chiquitita. Comprábamos la pizza y me duraba a mí como 3 días. Extraordinario. Qué notable. Bueno, joven, nos van a pegar a los dos. Llevamos 2 horas conversando, que es 1 hora y media y más todavía. Sí. Gracias por tomar la llamada. Muchas gracias a ti, pues. Gracias por la invitación. Gracias, amigos, por haber compartido esa conversación. Un nuevo capítulo de Nada Urgente, pero llámame, cada lunes en la noche. La edición de sonido fue de Marcela Vega. La música de Nada Urgente, pero llámame es It's Possible, de Dan Philipson. Un abrazo a todos. Chao.